Muy buenos días, queridos alumnos de Teoría y Política Económica. Bienvenidos a esta primera clase del año 2022. Les deseo que este 2022 sea muy fructífero en sus carreras. Recuérdense que cada año implica la aprobación de 2 semestres y prácticamente que el tercero se avanza como en un 50%. Así que espero que sea absolutamente productivo para ustedes y que Internet los acompañe. Por supuesto, les deseo muchísima salud también. Si la Internet nos deja, que no nos va a dejar, parece, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí se Ay, escucha. qué bueno, qué bueno. Si la Internet nos deja, entonces, como les digo, vamos a seguir con la unidad número 3. Estábamos en el tema 2, que era el tema de la producción, el empleo y los precios. Nos pasamos un buen tiempo hablando de la producción, porque es que la producción es el centro, como saben, de lo que es la generación de ingresos y que es lo que finalmente nos permite satisfacer nuestras necesidades. Luego estuvimos viendo cuáles son las características del mercado laboral y cómo se calcula la tasa de desempleo. Y ahorita con los precios lo que queremos es también eso, pues, que vean cómo se calcula el indicador general de precios que se llama el IPC, que tenemos otro indicador general de precios que es el implícito del PIB, y luego hablemos un poco del crecimiento económico. Una vez que tenemos eso listo, pues entonces al final lo que quiero es que vean que así como existe un modelo de oferta y demanda para cada mercado, existe un modelo para el mercado consolidado de oferta agregada y demanda agregada consolidada y que también nos ayuda muchísimo a los economistas a entender el ciclo económico, es decir, a entender por qué la economía pasa por periodos de recesión y por periodos de recuperación económica y cómo eso se visualiza bastante bien a través de las gráficas, ¿ok? Entonces, bueno, en materia de precios, como saben, un precio es la relación a la que se intercambia dinero por un bien o un servicio. Recuerden siempre esto. Cuando escuchen la palabra precio es porque estamos hablando de el valor que se le ha dado al bien o al servicio en términos de unidades monetarias. Por eso es que existen muchísimos precios. En el caso de los bienes y servicios, existe un indicador que permite medir el nivel general de precios. Realmente existen dos. Uno es el índice de precios al consumidor y otro es el índice implícito o deflactor del PIB. Es importante entender lo que es un índice, ¿sí? Porque un índice es un porcentaje que expresa la variación de precios, cantidades o valor de un grupo de productos para un periodo en comparación con el año base. ¿Qué sucede? Los precios no se pueden sumar. Entonces, ¿cómo se hace a nivel general para saber cuál es el nivel de precios? Bueno, existe, por ejemplo, en el caso del IPC, una canasta de consumo y lo que se hace es que se cuantifica cuánto es el consumo en un determinado año, cuál es la ponderación que tienen los diferentes bienes y servicios en esa canasta de consumo y después lo que se hace es recoger los precios año tras año de esa canasta de consumo a lo largo del tiempo y con eso tenemos el indicador del nivel general de precios y al ver su crecimiento a lo largo del tiempo, saber cuánto fue la inflación. Ese es un indicador. El otro indicador, lo que simplemente consiste es que una vez que se ha calculado el PIB nominal y el PIB real, como lo vimos en su respectiva clase, se divide el PIB nominal entre el PIB real y también se obtiene un indicador general del nivel de precios y lo que se hace es que año tras año se ve su tasa de crecimiento, es decir, se le calcula la tasa de variación porcentual y se obtiene ese indicador. Entonces, repito, importante para mí entender que los precios no se pueden sumar y que entonces necesitamos calcular un índice, que un índice al final es un indicador que arranca con un valor de 100 en el año base y después lo que va recogiendo es la variación porcentual que tienen los precios en relación con el año base.
Obviamente, si uno quiere saber la relación porcentual de un año con respecto al año anterior, lo que hace es que utiliza el indicador del año en estudio y utiliza, lo compara con el valor del año anterior y le da la inflación de ese año, ¿ok? Entonces visualicemos un poco de lo que les estoy hablando y como siempre para visualizarlo se necesita hacer un ejercicio bien sencillito, ¿no? Entonces supóngase que esta es una economía que nada más produce leche, celulares y carros. Entonces obviamente van a existir unas cantidades compradas de estos tres productos a unos precios y entonces nosotros ni podemos sumar las cantidades ni podemos sumar los precios, pero sí podemos multiplicar los precios por las cantidades y sumar los valores, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los macroeconomistas para poder calcular un nivel general de precios? Escogen un año que se supone que fue un año bueno, un año normal dentro de la economía, ni muy bueno ni muy malo, sino un año relativamente estable, y ese lo van a usar como comparación para el resto de los años. Entonces, ¿qué se hace el resto de los años? A través de las encuestas, ¿verdad? Los encuestadores van a los establecimientos donde venden leche, donde venden celulares, donde venden carros y preguntan cuál es el precio al que se vendieron esa leche, esos celulares y esos carros. ¿Qué hacen en el paso siguiente? En el paso siguiente multiplican los precios nuevos por las cantidades del año base. Es decir, al final lo que están haciendo es que valorando estas cantidades del año base a los precios del año T, de manera de tener, cuando podamos sumar el valor, un indicador de cuánto fue el total del consumo del año base a los precios del año T. Eso lo que va a esconder en el fondo, jóvenes, es cuánto ha sido el crecimiento de los precios. Repito por última vez, no se puede hacer una comparación directa con los precios porque es que no se pueden sumar los precios, ¿ok? Entonces usted puede sacar la variación porcentual del precio de la leche, de los celulares y de los carros individualmente, pero usted no puede sumar estos precios y sacar la variación porcentual. De manera que se va por esta metodología. ¿En qué consiste esta metodología? Que usted este valor nuevo que obtiene, en donde cual las cantidades de consumo de un año base las valora al precio que está estudiando, lo divide entre lo que ha sido el valor o el consumo a los precios del año base y lo multiplica por 100. Eso le da ese indicador del nivel general de precios que llamamos índice de precios al consumidor. ¿Cuánto va a ser el valor del índice de precio al consumidor en el año base? Obviamente, como tanto del lado del numerador como del lado del denominador estamos utilizando los mismos precios y las mismas cantidades, 100 entre 100 por 100 le va a dar 100, ¿ok? O sea, aquí va a ser el indicador. Y luego este nuevo indicador. Para usted saber si ha ocurrido inflación, es decir, si ha ocurrido crecimiento de los precios, fíjense que uno se da cuenta que de 100 el indicador ha pasado a 462. Para uno saber entonces cuánto fue la inflación acumulada, saca una tasa de variación. ¿Cómo los enseñé a sacar la tasa de variación? Valor final, es decir, este 462 entre valor inicial, que es 100 en este caso, por 100 menos 100, y les va a dar que la inflación fue 362%. Entonces, muy importante, por favor, que estén pendientes que una cosa es el indicador de precios y otra cosa es la variación porcentual del indicador de precios. Entonces, como les digo, eso es para que entiendan más o menos de lo que se trata de la metodología. Entonces, hablemos del Índice Nacional de Precios al Consumidor de Venezuela. Este es un índice elaborado de forma conjunta entre el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística. Aunque fue una aspiración desde hace muchos años calcular el indicador para todo el país, esto solo se logró desde el año 2018, desde el año 2008, es decir, hasta el año 2007, esto se llamaba, como en todas partes, índice de precios al consumidor. Y nada más contemplaba lo que ocurría en los precios en la ciudad de Caracas y en la ciudad de Maracaibo.
por fin se logró colocar una metodología que incluyera otras ciudades y otras localidades más pequeñas, y por eso ahora se llama Índice Nacional del Precio al Consumidor. Entonces, ¿de dónde se obtiene la información? La información se obtiene de la encuesta de presupuesto familiar y la encuesta de precios del año 2007. Ambos instrumentos permitieron saber cuánto era la ponderación de los bienes y servicios que consumimos los venezolanos en ese año base. Como son muchísimos productos, nos pasa como cuando estamos con las actividades económicas. Vamos agrupando en sectores. Entonces, ¿cuáles son los sectores? Hay un sector donde están los bienes, los alimentos y bebidas no alcohólicas, otro donde están las bebidas alcohólicas y el tabaco, otro donde está vestido y calzado, una categoría es alquiler de vivienda, otros servicios de vivienda, otros equipos del hogar, tenemos los precios del sector salud, del sector transporte, del sector comunicaciones, esparcimiento y cultura, los servicios de educación, los servicios de restaurantes y hoteles y los bienes y servicios diversos. ¿Qué hacen los encuestadores del Banco Central? Tienen cerca de 22.000 negocios ubicados en las siguientes ciudades: Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, Caracas, Ciudad Guayana, Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, San Cristóbal, Valencia y 74 lugares más pequeños que no son ciudades, y allí van estos encuestadores mes a mes y recogen cuáles han sido los nuevos precios, ¿verdad? De cerca de 300.000 productos, es decir, recogen 300.000 precios. Esos 300.000 precios forman parte de, o se agrupan, reagrupan en estas categorías que están aquí. ¿Me están entendiendo la idea central? ¿O me quieren preguntar algo? Sí, profe, sí se va entendiendo. Ok, entonces, esta cosa aquí chiquitísima, que vamos a ver si la podemos acomodar mejor, les habla de lo que les estoy diciendo. Fíjense, entonces, todos los meses van estas personas a los establecimientos y con la información se logra obtener cuánto es el índice para alimentos y bebidas no alcohólicas, para bebidas alcohólicas, ven, para todas las categorías, y obviamente también se obtiene uno general que recoge toda la, el índice que recoge toda la variación. Este índice tiene estas cantidades tan horrorosas. ¿Por qué? Bueno, porque este índice tiene como base el año 2007. Y entonces, para el mes de diciembre, la variación acumulada con respecto al valor de 100 que era en el año 2007, es todo esto que está aquí menos 100. Es decir, es más de 327.767.509%. ¿Por qué ocurre eso? Acuérdense que porque hemos pasado por un periodo de hiperinflación, ¿ok? Entonces, como ven, repito, van a estar, generalmente se trabaja con el índice general, ya por categorías es si alguien quiere saber qué pasó en un sector específico o quiere hacer un análisis general de la economía. Y como les digo, se calcula mes a mes. Eso hace que sea importante, déjenme ver si ya puedo poner esto aquí, ajá. Esto hace entonces que tengamos un cuadro como este, donde vamos a tener el índice general y este es el indicador de precio. Pero luego, para saber qué ha pasado con la inflación, tenemos que calcularle la variación porcentual a este indicador. Entonces, eso hace que tengamos varios indicadores. Uno es la inflación mensual, otro es la inflación acumulada, otro la inflación de cierre y otro la inflación promedio. Entonces, cuando a ustedes les hablen de inflación mensual, ¿de qué es lo que se trata? Que al indicador del nivel general de precios, ¿verdad? Se le ha calculado la variación del mes en estudio con respecto al mes anterior. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen la inflación de diciembre fue 6, 7%, 8%, ahorita no recuerdo el número exacto, lo que le están diciendo es que la inflación mensual de diciembre con respecto a noviembre nos indica un crecimiento de los precios
de 8%, ¿sí? Eso es lo que es variación mensual. Si en cambio le dicen la variación interanual fue de 500%, ahí lo que se está haciendo es que se está calculando la variación porcentual del mes en estudio con respecto al mismo mes del año anterior. Por eso lo de interanual, porque es el mes en estudio con respecto a 12 meses atrás. Entonces, si estamos hablando de la inflación de diciembre del 2021 y la estamos comparando con diciembre del año 2020, estamos viendo la variación interanual. Luego, también pueden escuchar hablar de la variación acumulada. ¿Qué es esto de variación acumulada? Esta se calcula en el año en estudio. Y simplemente lo que vamos viendo es la variación cada mes del año en estudio con respecto a diciembre del año anterior. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es viendo año tras año cómo se incrementa la inflación. Ahorita lo vamos a ver con los números para que sea más fácil, ¿ok? Finalmente, a la hora de estudiar una evolución, el analista puede estar interesado en la inflación promedio o en la inflación de cierre. En el caso de que esté interesado en la inflación promedio, pues entonces tiene que hacer primero un promedio del índice. Supóngase que si es el promedio del año, tiene que agarrar los números del IPC de todo el año y dividirlo entre 12 y ahí tendría la inflación promedio, suponga del año 2021, luego agarra el año 2020, promedia todos los valores y le da el indicador promedio para el año 2020 y después si puede sacar la variación porcentual y obtener la inflación promedio del año 2021 con respecto al año 2020. Y finalmente, cuando escuchen variación de cierre, yo la uso mucho, pues simplemente es que en una serie larga lo que hacemos es calcular la variación de diciembre de un año con respecto a diciembre del año anterior. Es decir, todas son con respecto a diciembre, ¿sí? De manera tal que fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el indicador de diciembre del 2018, tenemos todo el año 2019 y repito, para hacer el promedio, lo que hemos hecho que todo esto lo dividimos entre 12, tenemos el año 2020, aquí están todos los valores mes a mes y el promedio y tenemos aquí, hasta cuando, aquí está actualizado solo hasta abril, ¿ok? Entonces voy a usar como referencia el 2020, que es el que tengo más completo. Fíjense, el Banco Central entonces fue en enero y le dijo que este es el indicador, este es el de febrero, el de marzo y el de abril. ¿Qué cosa ocurre primero? Bueno, que vamos viendo la inflación mensual, es decir, la inflación del mes de enero con respecto a diciembre, de febrero con respecto a enero, de marzo con respecto a febrero, y esa es la inflación mensual. Luego también vamos viendo la inflación acumulada. La inflación acumulada, ¿cuál es? Todos estos valores los vamos a estar dividiendo año tras año con respecto al diciembre del año anterior, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que la inflación mensual en enero fue 62,2% y también la acumulada 62,2% porque el único mes que ha ocurrido es enero, perdón. En el caso de febrero, la inflación de febrero con respecto a enero fue 21,8% y si queremos ver la acumulada, dividimos febrero contra diciembre y nos da 97,3%. Fíjense que de alguna manera recoge estas dos variaciones. Así nos va a ocurrir a lo largo del año. Fíjense que en diciembre tuvimos una inflación de 77,5%. El 2020 fue un año donde la hiperinflación estuvo bastante fuerte. Y fíjense que el promedio acumulado del año da 2.959,8. ¿Por qué da tan alto? Porque recoge la alta inflación que fue ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Si yo quiero saber la inflación promedio año, pues entonces tengo que promediar el año 2020, promediar el año 2019 y sacar la variación porcentual
y esa es la que está aquí, 2.355,1. Si yo en vez de eso hago la de cierre, pues nada más divido diciembre contra diciembre y obtengo el indicador de 2.959,8, ¿sí? Todas estas, cuando ustedes vean una noticia, estas son los niveles de inflación que van a estar escuchando. Por supuesto, ahorita se ha dicho con bombos y platillos, todavía no sé si está confirmado, que se ha salido del proceso de hiperinflación. La única forma de salir del proceso de hiperinflación es que tengamos por lo menos 6 meses, hay gente que dice que un año, con inflaciones de por lo menos un dígito, ¿sí? De manera, o sobre todo, acuérdense que la hiperinflación son inflaciones mensuales superiores al 50%. Entonces, bueno, ya veremos si es verdad que salimos de la hiperinflación. Esto es en líneas generales lo que me interesa que sepan de los precios, ¿sí? Como les digo, me he concentrado muchísimo en esta oportunidad en que entiendan la utilidad general que tienen estos indicadores, ¿sí? Y qué es lo que nos dicen. Recuérdense que los procesos inflacionarios deterioran dramáticamente la capacidad de las personas de adquirir bienes y servicios. Nos empobrece descomunalmente y después vamos a entender el tremendo rol que tiene el Banco Central en ese proceso. Es decir, vamos a entender cómo el Banco Central es el garante de que el dinero que él nos está facilitando para hacer los intercambios no pierda valor. ¿Sí? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a este tema de los precios y de la inflación. ¿No? ¿Sigo adelante? Ok. Entonces, fíjense, luego también de forma sencilla quiero hablarles un poco de entonces cómo se calcula el crecimiento económico, ya lo estuvimos hablando un poco, y del modelo y de oferta y de demanda agregada, porque como ya vimos el modelo a nivel de un producto, pues a nivel global también nos sirve entender algunas relaciones, ¿sí? Entonces, veamos primero los cálculos. El crecimiento económico. ¿Cómo se calcula el crecimiento económico? Bueno, como les digo, el crecimiento económico no es más que una variación porcentual, ¿ok? Variación porcentual de quiénes. Hay dos tipos de indicadores fundamentales para medir el crecimiento económico. Uno es la variación del PIB real y otro es la variación del PIB real per cápita. Recuerden que el PIB real es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado, pero allí las cantidades producidas en el año T son valoradas a los precios de un año base. Allí se persigue todo lo contrario a lo que pasa con los indicadores de precio. Aquí lo que queremos saber es la evolución de las cantidades. Por eso es que lo que vamos es calculando las cantidades año tras año, todas las multiplicamos por un solo precio, que es el precio del año base, de manera de que el valor real que tengamos cuando saquemos la variación porcentual nos ayude a ver si efectivamente estamos siendo capaces de producir más bienes y servicios y que no sea solo por un efecto de los precios o mínimo saber cuánto es el efecto del precio y cuánto es el efecto de las cantidades. Por eso es que si recuerdan por allá el año pasado vimos que existía el PIB nominal y el PIB real, que el PIB nominal incluía en su valor tanto la variación del precio como del volumen, que el PIB real incluía solamente la variación del volumen y eso era un indicador importantísimo para nosotros. Entonces, repito, lo que hacemos en primera instancia para entender o para saber si una economía está creciendo año tras año es calcular la variación porcentual. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? El valor del año T, aquí lo tengo menos, déjenme acomodar esto, porque aquí lo debo tener, sí, aquí la tengo distinta a cómo se calcula, aquí la tengo distinta a cómo se la enseñé a calcular a usted. Vamos a acomodarla de una vez.
valor del PIB real del año T entre valor del PIB real del año anterior, eso es lo que significa PIB menos 1 por 100 menos 100. La misma fórmula porque si no los voy a volver loquitos y no quiero. Luego la variación porcentual del PIB real per cápita, ¿qué sería? Recuerden que el PIB real per cápita lo que significa es que a este PIB real lo dividimos entre la población. Y entonces eso nos da un promedio de cuánto es el indicador de volumen per cápita a lo largo de un periodo de tiempo. Es decir, recuérdense que les enseñé una grafiquita donde estaba el PIB real y estaba el PIB real per cápita. Y obviamente, por ejemplo, a nivel de PIB real, Estados Unidos producía el PIB más grande del planeta, pero Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, o sea, 330 millones de habitantes, y eso hace que su PIB per cápita sea algo así como unos 60.000 al año, promedio al año, eso es un promedio, y esté más o menos en la posición número 10. China, que es el segundo, pero que tiene 1,4 billones de personas, pues obviamente tiene un PIB per cápita mucho menor. Ahorita esos números no los recuerdo tanto, pero también está por allá en unas posiciones más lejos. Y en cambio, hay países como Bélgica, como Luxemburgo, que tienen un PIB pequeño, pero también tienen una población pequeña, y entonces realmente esa población disfruta de un nivel de vida considerable. Entonces aquí, PIB entre PIB y otra vez por 100 menos 100. No nos vamos a complicar nada, para nada. Por 100 menos 100. Entonces, una forma de decir esto de T y T menos 1 es una forma de decir que es el periodo, por ejemplo, el año 2020 entre el año anterior, que es el 2019, o el año 2021 entre el año 2020, ¿sí? Así que eso es lo que significa este T y este T menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que les pongo aquí, les recalco. Ahora bien, para calcular el crecimiento económico de largo plazo, tenemos que evaluar la variación porcentual de ambos indicadores, PIB real y PIB per cápita, por largos periodos de tiempo. Se entiende entonces que el crecimiento económico de largo plazo es un proceso gradual en el que el PIB real per cápita crece pocos puntos porcentuales año tras año. Repito, estamos hablando de que este es el crecimiento económico, y una vez que entendemos que estos son los indicadores para evaluar el crecimiento económico, resulta que tenemos un crecimiento económico de corto plazo, un crecimiento económico de largo plazo. El crecimiento económico de corto plazo, repito, de forma sencilla se calcula con la variación porcentual del PIB real o del PIB per cápita. El crecimiento económico de largo plazo lo que hace es ver la trayectoria a lo largo del tiempo del PIB real y el PIB per cápita, y eso lo vamos a ver ahorita con unas estadísticas, no se preocupen, y saber si eso ha tenido una senda ascendente. Si ha tenido una senda ascendente es porque año tras año ha ido creciendo, y entonces se ha ido acumulando un valor cada vez más grande de PIB. Pero obviamente esa es la forma de calcularlo, pero detrás de ese cálculo hay cosas importantes. Desde el punto de vista teórico, es importante entender que el crecimiento económico de corto plazo es la producción. Aquí también esto está haciendo, todavía me tienen, ¿verdad? ¿Todavía me están escuchando? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias, amor, que esto aquí dice que está actualizando Firefox. Ustedes no ven eso, ¿verdad? Bueno, no. Ok, qué bueno, qué bueno. No, Entonces, profe. podemos seguir. Crecimiento económico de corto plazo, estamos hablando de que es la producción o el PIB real que se refiere a los ciclos económicos. Lo que estamos hablando de corto plazo aquí no es un tema de 1 año, 2 años, 3 años, no.
Aquí lo que queremos decir es que tenemos una determinada capacidad instalada y que a lo largo de un año lo que el empresario tiene que decidir es cuánto trabajo y cuántos insumos utilizar, ¿ok? Entonces, siempre el corto plazo va a ser el PIB real, como lo vimos que se calculaba en la primera parte, y lo que tiene que ver es con que hay un movimiento dentro de la curva de la función de producción. Repito, ya hay un nivel de stock de capital y lo que hace el empresario es decidir en qué punto va a ubicar la producción en ese determinado periodo, ¿ok? Y obviamente ese PIB de corto plazo es el que fluctúa a lo largo del tiempo. Luego hay un crecimiento de largo plazo, que es un aumento continuo de la producción de bienes y servicios. En ese, para que se pueda lograr ese aumento continuo de la producción de bienes y servicios, tiene que haber allí año tras año un aumento de la capacidad de producción. Y para que haya un aumento año tras año de la capacidad de la producción, tiene que crecer la inversión. Si recuerdan, la inversión era el gasto en maquinaria y equipo que hacen las empresas. Entonces, el stock de capital crece año tras año, la capacidad de producción crece año tras año y eso hace que se pueda obtener un crecimiento económico de largo plazo. No solamente es suficiente con que evalúe el capital, el factor trabajo y el factor capital, sino también es importante que a nivel macroeconómico hayan unos elementos importantes. ¿Cuáles? Haya estabilidad macroeconómica, haya seguridad jurídica, haya inversión en infraestructura, haya inversión en investigación y desarrollo y sobre todo que los factores productivos año tras año aumenten su nivel. ¿Todavía están conmigo, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y ustedes sí están viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto, porque ya no la estoy viendo. Pero me quedan 6 minutos, así que no me voy a poner a inventar. Fíjense, entonces, lo que les digo, allí de lo que se trata es que para producir bienes y servicios, para que la oferta crezca año tras año, tenemos que tener capital físico que esté aumentando año tras año, capital humano que se esté formando año tras año, ¿verdad? Y por supuesto estamos hablando de disposición de recursos naturales. Esos son los factores de producción. Y el último, el más importante, tiene que ver con la tecnología. ¿Ok? Ahora sí como que perdí todo. Sí, efectivamente. Ahora vamos a esperar que como este sí está largo, que se convierta la grabación, ¿sí? Para a ver si no la perdemos. Ah, sí, porfa. Sobre todo que este internet me tiene de infarto. ¿Ah? ¿Se echó a perder? Ay, pero yo se me había bañado.
nos toca hacer la hora del breakcast para ver si esto revive y me trae la grabación para que pueda yo poner la grabación, o sea, para que no perdamos la grabación. Así que se pueden ir tomando un cafecito, yo les aviso. ¿Hace qué? Lo de la moto, pero Se siente culpable. Se siente culpable. Bueno, no trabajan recursos humanos. Pero exacto. Pero eso era por flojera, no por eso. Por problemas técnicos, pues, pero... Ay, Dios mío.